El mercado de criptomonedas explota ante las noticias de última hora por parte de la SEC y en este vídeo te voy a explicar qué ha pasado y qué puede pasar en cuanto a la aprobación de los ETFs de Bitcoin y sobre todo, si ha cambiado algo en el mercado y qué espero de cara a los próximos meses del año. Bueno, vamos a tratar diferentes temas muy importantes, tanto técnicos como fundamentales, pero primero creo que debemos empezar por lo que pasó ayer, por las noticias de última hora, y creo que lo conveniente es empezar por la pregunta más obvia. ¿Qué pasó ayer para que Bitcoin subiera tanto? Lo que pasó ayer es que la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, para el distrito concretamente de Columbia, anuló la decisión de la SEC de denegar el tan esperado ETF de Bitcoin cotizado en bolsa. Pero, ¿por qué se ha anulado esa decisión de la SEC? Bueno, simplemente porque el tribunal, es decir, lo que he comentado por parte de Columbia, considera que el ETF de Bitcoin era muy similar a otros productos de futuros de Bitcoin también aprobados por la SEC en anteriores ocasiones. La SEC, si recuerdas, denegó la propuesta del ETF de Bitcoin porque, según ellos, no estaba diseñado para prevenir actos y prácticas fraudulentas y manipuladoras. Pues bien, el propio tribunal ha dicho que este motivo es, podríamos decirlo, poco amplio, ¿no? Pero claro, ¿qué pasará a partir de ahora? Bueno, lo más probable es que la SEC apele la decisión del tribunal para tener más tiempo de ver qué medidas toma en su lucha contra los ETFs de Bitcoin. Como dato, tiene 90 días para decidirlo. Piensa que lleva una década usando este argumento para rechazar los ETFs, así que es posible que se le esté acabando el cuento. Independientemente de ello, el ETF no está aprobado. Simplemente se ha dictaminado que la cuestión del fraude y manipulación que he comentado anteriormente era incorrecta y no servía, por lo que la SEC debe volver a revisar nuevamente esas propuestas de ETFs. Pero, ¿a qué me refiero con otros ETFs? Pues que esta sentencia por parte del tribunal va dirigida únicamente a la propuesta del ETF de Grayscale, pero como puedes comprobar hay varias empresas que han presentado solicitudes de ETFs y el plazo que tiene la SEC para aprobar o rechazar dichos ETFs vence el lunes 4 de septiembre. Fíjate cómo hay tantas otras empresas como ARK Invest, BlackRock, Bitwise, Banek, pues bueno, que están también pendientes de ese ETF, que están pendientes de ver si se le aprueba o no se le aprueba ese ETF. Evidentemente, si el cuento de la manipulación y los actos fraudulentos no sirve contra Grayscale, se puede intuir que tampoco va a servir contra todos estos ETFs. Pero bueno, ¿qué repercusión ha tenido todo esto en el mercado? Bueno, de entrada Coinbase ha subido un 14%, pero no es únicamente Coinbase el activo relacionado con las criptomonedas que ha subido tanto. Tenemos también por aquí a Block, donde nosotros vamos largos en Swing, GBTC, Mara, Bito, Hood, MicroStrategy, Riot. Todo esto son activos relacionados de forma más directa o menos directa con Bitcoin y han tenido increíbles subidas. Entonces, esta es la situación actual. Pero ahora responderemos a preguntas más importantes. ¿Ya hemos vivido algo similar? ¿Significa esto que Bitcoin arrancará nuevamente? ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos meses? Bueno, para ello vamos a ir directamente al gráfico e independientemente de lo que pase, quiero empezar destacando que ya vivimos algo similar con XRP hace unas semanas, concretamente a mitades de julio, cuando obtuvo una victoria judicial también contra la misma SEC. Con esto no quiero decir que vaya a pasar lo mismo, esta duda la veremos o la resolveremos, mejor dicho, durante el análisis. Simplemente quiero romper sesgos de que una gran subida tiene que tener continuación. Ahora es difícil verlo, lo sé, pero en el momento en el que el Ripple obtuvo esa pequeña victoria judicial, el mercado no solo subió en términos generales, sino que también Ripple formó una subida de un 100% en un mismo día. ¿Qué sucedió a continuación? Independientemente de que cayó un 55%, solamente tardó 35 días en volver a situarse por debajo del nivel en el que arrancó. Como digo, es difícil determinar eso, es difícil en este momento concreto decir no. Aquí lo que va a pasar es que se va a dar completamente la vuelta. Es difícil no caer en compras estúpidas propias del FUD, propias del FOMO en este caso, pero quiero empezar rompiendo ese sesgo. Esto pasa y pasa muy a menudo. Esto es el primer punto que quiero tratar. Entonces, en segundo lugar, muy importante, la semana no ha finalizado.
estamos formando un buen movimiento semanal, técnicamente hablando, estamos subiendo un 5,34%, hemos llegado a subir un poquito más, pero la semana no ha finalizado y del mismo modo que tenemos grandes momentos de tensión, grandes momentos donde parecía que todo se desmoronaba o todo subía con fuerza y el mercado se terminó dando la vuelta. No hemos confirmado esa semana presuntamente alcista. Ahora iremos viendo, ¿no? Fíjate qué es lo que sucedió en marzo de este mismo año. El precio parecía que se desmoronaba, cayó un 10% y terminó plano. Fíjate qué es lo que sucedió en varias ocasiones, por ejemplo, en este año 2021, cuando parecía que íbamos a romper los 30.000. Caídas importantes y luego para arriba. Caídas importantes y para arriba. Caídas importantes y para arriba. Muy importante, para confirmar la ruptura de un nivel, el precio primero tiene que romperlo, que aún no estamos rompiendo, y cuando digo nivel me refiero a la Bull Market Support Band. Primero tiene que romperlo, segundo tiene que cerrar, evidentemente no hemos cerrado aún, quedan 4 días y 17 horas, queda más de la mitad de la semana, y tercero, tiene que continuar. Oye Alex, pero esto no ha pasado con la ruptura a la baja de la Bull Market Support Band, no la hemos confirmado, ya que en este caso rompimos en este punto de aquí, en esta vela anterior, vamos a hacer una pequeña repetición. Aquí, ¿qué tuvimos para romper a la baja la Bull Market Support Band? La rompimos, punto número 1, la cerramos, punto número 2, pero punto número 3. No hemos confirmado porque la siguiente semana, es decir, la semana pasada, no tuvo continuación. Correcto, no confirmamos esa ruptura de la Bull Market Support Band a la baja, pero también pregunto, ¿quién utiliza este indicador? Nosotros porque somos 4 frikis, pero lo que todo el mundo utiliza es la acción del precio y creo que es evidente detectar este patrón, esta estructura general, este movimiento, que lo cojas por donde lo cojas, es realmente bajista. Estamos en un punto en el que el precio intenta pasar por delante de los máximos anteriores y frena, le cuesta. Después de un gran pullback, forma una semana alcista y luego todo lo demás es debilidad. Creo que es muy evidente y creo que si eres lo suficientemente bueno como para decir, mira, si es que esto es un claro patrón de cuña, esto es un patrón alcista, si eres lo suficientemente bueno para decir, esto es un patrón claramente correctivo para una continuación a la baja, si eres lo suficientemente bueno para detectar aquí un patrón de triángulo de reversión o aquí un patrón de cuña, algo que estamos viendo a toro pasado. Creo que si eres lo suficientemente bueno o listo para verlo, aquí tienes que estar viendo la misma debilidad que llevamos meses comentando, ¿no? Pero bueno, independientemente de ello, es cierto, el precio desde el nivel en el que está puede arrancar, ya lo valoramos como posibilidad. Sí, y es que hay veces en las que no somos capaces de detectar el patrón final hasta que no estamos completándolo. Por ejemplo, si ahora te digo, o si ahora una persona se traslada al año 2024. Imagínate que se traslada al año 2024 y ve esto de aquí. Hace así, hace así, hace así y hace así. Por ejemplo, me lo estoy inventando completamente, pero ¿qué pasaría si alguien lo ve en el año 2024? Que coge y dice, hombre, claro, si es que esto es un patrón de cuña clarísimo y evidentemente un patrón de cuña tiene un escenario negativo donde el target mínimo es el inicio del propio patrón. Es evidente, a toro pasado todo el mundo lo ve todo el mundo ahora ha visto estos patrones que he dibujado, pero cuando se están viviendo es más complicado y hay veces que en un momento de tensión, ¿quién detecta? Nosotros ya lo comentamos, pero ¿quién detecta que esto se trata de un patrón de cuña en este momento, en este preciso instante? Es muy complicado, ¿no? Pero sucede y no nos tenemos que ir muy lejos. En Bitcoin hemos visto varios ejemplos, en el propio eurodólar estamos ahora viendo ejemplos. En el eurodólar estamos formando este patrón de cuña. Nosotros ya hablamos de este patrón de cuña aquí. Ahora es más evidente. Y si el precio vuelve a estos niveles, será mucho más evidente. Y aquí, ¿quién hablaba de este patrón de cuña? Luego es evidente, pero durante el transcurso es más complicado, ¿no? Entonces, además de todo esto, ayer justamente, ¿qué comentamos? Ayer hablamos de el cruce de la muerte, ¿no? El precio, como digo, está en un movimiento difícil de predecir, podríamos decir, aunque en su naturaleza es bastante claro, pero antes de formar un cruce de la muerte, que simplemente es un movimiento donde el precio forma una ruptura en gráfico diario de la media móvil de 50 y la media móvil de 200. Lo voy a ejemplificar aquí.
Vamos a ocultar todo lo demás. Ponemos una media móvil de 200, ponemos una media móvil de 50. Cuando la media móvil de 50 rompe de arriba a abajo la de 200, es un cruce de la muerte. Imagínate que esto hace así y esto hace así. Esto es un cruce de la muerte, lo cual tiene condiciones realmente bajistas. Y un cruce de oro es lo contrario, ¿no? Pues antes de un cruce de la muerte, es que justamente lo comentamos ayer, antes de saber evidentemente todas estas noticias y demás, se forma esto de aquí. Se forma un movimiento alcista. Aunque el cruce de la muerte sea un escenario negativo, cruce de la muerte se forma un movimiento alcista. ¿Por qué? Pues porque cuando el mercado confirma ese cruce de la muerte, ha caído tanto anteriormente que luego forma un pullback. Y es en este proceso de pullback cuando realmente se forma ese cruce de medias móviles. Y en este punto, ayer justamente comentábamos lo que estamos viendo estos días. Justamente lo que estábamos viendo en representación al año 2019. Entonces, si nos vamos directamente al año 2019, aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que pudimos comprobar durante ese año 2019? Que el precio no solamente rompió también la Bull Market Support Band y ahora nos entretendremos mucho más en ello. Puede este año formar un escenario como el del 2019. Ahora hablaremos un poco de ello, ¿no? Pero fíjate cómo en el 2019 también se formó esta ruptura de la Bull Market Support Band. Después de romperla claramente, el precio como que medio frenó y justamente también se formó en gráfico diario el mismo cruce de la muerte. Nos venimos para aquí al año 2019 y puedes comprobar. ¿Qué es lo que sucede? Que justamente en este movimiento a la baja, el precio forma un cruce de la muerte. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que hay coincidencias mucho más grandes. Primero, en el año 2019 y en este mismo año estamos viendo debilidad después de dejar atrás el mercado bajista. Bitcoin deja atrás todo el mercado bajista y justamente al iniciar el mercado alcista forma debilidad. Esto es el punto número 1. Punto número 2, se forma la ruptura que hemos comentado de la Bull Market Support Band. Punto número 3, estamos en un año pre-halving. Ahora analizaremos con profundidad qué significa estar en un año pre-halving. Punto número 4, se forma un cruce de la muerte. Ahora no tenemos ese cruce de la muerte confirmado, pero estamos en ese proceso. Punto número 5, coinciden los meses de agosto y de septiembre. Punto número 6. Estamos viendo o se forma un movimiento ascendente a través de una noticia. Este año 2019 el precio de Bitcoin subió literalmente en 2 días un 41%. Día 25 de octubre, día 26 de octubre. ¿Sabes por qué subió? Simplemente por esto. El presidente de China, Xi Jinping, insta una adopción acelerada de la tecnología blockchain, fecha 25 de octubre del año 2019. Actualmente estamos en una tesitura relativamente similar, porque hemos tenido una noticia que va relacionada con la adopción y que también ha generado una subida importante, con lo cual ya podemos empezar a hablar de que el precio no tiene por qué quedarse en un 6%, puede ser más flexible. Pero bueno, ahora entraremos más en detalle. Y el último punto, no hemos terminado con las coincidencias, va en relación a la dominancia. Si venimos a lo que estaba pasando con la dominancia en ese entonces, nos venimos a octubre del año 2019, ¿qué es lo que estaba haciendo la dominancia? Estaba o venía de un mercado bajista, estaba arrancando un mercado alcista, subiendo con fuerza y estaba formando un patrón de cuña para una posterior continuación que terminó fallando para darse la vuelta, ¿no? Pero ¿qué pasó con la dominancia? Los mismos días, el día 25 y el día 26 de octubre, en ese mismo patrón de cuña, lo que hizo fue formar un gran movimiento ascendente. Y justamente es lo mismo que está formando actualmente. ¿Quiere decir, pregunta del millón, quiere decir esto que a Bitcoin, entonces, le espera ahora, como hay tantas coincidencias con el año 2019, quiere decir que entonces, cogemos gráfico semanal, a Bitcoin ahora desde sus máximos le espera una caída como mínimo, sin tener en cuenta lo que sucedió durante el año 2020, del 54%. Quiere decir que Bitcoin desde el punto en el que llegó, los 31.600, 31.700, se va a ir al 54% abajo, a los 13.000 puntos. No, la respuesta es no. Llevamos meses comentando la debilidad que existe en este mercado y un activo se puede mover en tendencia alcista, en tendencia bajista o en rango. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que un rango semanal es bastante amplio. Un rango semanal conlleva unos niveles bastante separados y dentro de esos niveles tan separados hay bastante volatilidad. De abajo hacia arriba puede subir un 29% y de arriba hacia abajo puede, vamos a calcularlo,
vamos a cogerlo aquí, puede caer un 22%. No digo que estos sean los niveles de rango de Bitcoin, pero en un rango el precio también tiene volatilidad. Un rango horario tiene menos y un rango semanal tiene mucha más, ¿no? Pero bueno, estas subidas me harán pensar que podemos entrar en una fase más impulsiva. ¿Estoy cambiando la opinión en algún punto respecto a lo que podemos esperar de cara a los próximos meses? No, rotundamente no. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un gráfico donde analizamos y comparamos cómo se comporta el precio de Bitcoin en los años pre-halving. Tenemos en color más azul flojito el año 2015 y 2019, 2 años pre-halving. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora mismo, el año 2023? Fíjate que estamos literalmente en el mismo proceso. ¿Qué sucede durante los años pre-halving? Primera parte del año realmente ascendente, segunda parte del año realmente descendente. Incluso estas subidas que estamos viendo ahora coinciden en los mismos meses del promedio de los años pre-halving. El precio de Bitcoin forma un movimiento ascendente y ahora estamos formando ese movimiento ascendente por H o por B, pero lo forma. Oye, ¿y el año 2019 qué? ¿No lo tienes en 2011, perdón, qué? ¿No lo tienes en cuenta? Sí, lo tengo en cuenta, pero es que claro, el año 2011 es tan volátil que no es que se forme un pequeño movimiento a la baja, sino que se forma prácticamente un ciclo bajista, ¿no? Pero independientemente de ello, estamos realmente viviendo un escenario muy similar, coincide incluso en fechas, pero además, si vamos a los retornos mensuales, los únicos meses negativos de la historia de Bitcoin en cuanto a retorno mensual son el mes de agosto y el mes de septiembre. ¿Y qué más podemos calcular? Podemos calcular cómo se viven o qué pasa con los años pre-halving en cuanto a retorno mensual. 2011 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, 6 meses positivos y 6 meses negativos. 2015 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positivos, con lo cual 5 negativos. 2019 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivos y con lo cual 6 negativos. Entonces estamos viendo que en los años pre-halving no solo se unen los datos anteriores que hemos comentado, sino que los datos anteriores son consecuencia de que haya 6 meses positivos y 6 meses negativos. O, ponte en el escenario positivo, 7 meses positivos y 5 negativos. ¿Qué estamos viendo actualmente? 1, 2, 3, 4, 5 meses positivos. 1, 2, 3 meses negativos. Al mes de agosto va a terminar ya mismo. Entonces, según los datos, como mínimo nos quedan 2 meses más negativos en Bitcoin. Como mínimo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, mínimo tendrá 2 negativos, si no 3, para equilibrar 6 y 6. Esto nuevamente lo tengo que unir a la tesitura de datos para no tener o no confiar en un año realmente alcista. Eso sí, ya hemos analizado en otras ocasiones que posteriormente a este año pre-halving, posteriormente a los años pre-halving, que son relativamente negativos, como estás comprobando, se forman grandes subidas, tanto en el año halving como sobre todo en el año post-halving. Esto lo podríamos encima enlazar con lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos, los años preelecciones, que coincide con los años pre-halving, en Estados Unidos hay más años preelectorales que en Bitcoin pre-halving, es evidente, pero bueno, los años preelecciones en Estados Unidos son también igual de negativos que en Bitcoin. No es que podamos decir, bueno, debido a la convergencia que tiene Bitcoin con bolsa en Estados Unidos, pues bueno, Estados Unidos puede tirar del carro. No, en Estados Unidos también se presumen meses negativos. Perdón, el año que viene, año electoral, será un buen año y el año siguiente, año postelectoral, será un año mucho mayor. Al final, sinceramente, yo no tengo ni idea de lo que va a suceder. Yo únicamente expongo mi análisis y expongo lo que yo utilizo para tomar decisiones. Evidentemente, te acierto más de lo que fallo. Pero no tengo ni idea de qué va a pasar al final del día. Lo único que tengo que hacer, y mi trabajo lleva siendo el mismo durante los últimos 10 años, es ir del lado de la probabilidad. Y creo que, teniendo en cuenta diferentes datos, tanto técnicos como métricos, las probabilidades están bastante claras. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.